A ver, ¿y si te dijera que existe una especie de lente mágica para ver una capa de la realidad que está oculta a simple vista? Una que nos revela el espectro secreto que hay en todo, desde la luz hasta el sonido. Pues esa herramienta existe, es pura matemática, y se llama la transformada de Fourier, y hoy vamos a descubrir su increíble poder. Para entender esta nueva perspectiva, no vamos a empezar con fórmulas raras, para nada. Vamos a empezar con algo que podemos ver, un simple rayo de luz. Y lo que pasa cuando se encuentra con un obstáculo es, bueno, casi mágico. Fijaos en esto. Cuando la luz pasa por una rendija diminuta, no proyecta una simple línea de luz y ya está. No. Crea este patrón tan complejo, lleno de bandas brillantes y oscuras. Totalmente inesperado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde sale toda esta complejidad a partir de algo tan simple? Y esta pregunta nos lleva a otra todavía más interesante. ¿Qué tienen en común la luz que crea ese patrón, la forma en que se extiende el calor por un metal o el sonido de una canción? A primera vista parecen cosas que no tienen nada que ver, pero la respuesta está en su estructura invisible. Pues la respuesta es que todos ellos, en el fondo, son señales. Y aquí viene lo increíble. Resulta que hay una especie de receta matemática, una receta universal para descomponer cualquier señal en sus ingredientes más básicos. Pensemos en una señal como cualquier información que cambia. Por ejemplo, la vibración del aire cuando hablamos, que es una onda de sonido, o la temperatura a lo largo de una barra de metal. La idea clave, el meollo de todo esto, es que cualquier señal compleja, por muy caótica que parezca, en realidad es solo una suma de señales mucho más simples. Es como un acorde de guitarra, no es más que la suma de varias notas sonando a la vez. Vale, para las señales que se repiten, como por ejemplo el sonido que hace un violín al mantener una nota, la serie de Fourier nos da la receta exacta para construirla. Es básicamente una suma de ondas súper simples, las ondas de seno y coseno de toda la vida, cada una con su propia frecuencia y su propia intensidad. Es la receta perfecta, pero solo para las señales que se repiten una y otra vez. Pero claro, es que no todo en el universo se repite en bucle. ¿Qué pasa con las señales que son únicas y que duran un momento? Pensemos en el estruendo de un trueno, un flash de una cámara o una sola palabra que decimos. Y aquí, justo aquí, es donde entra la verdadera estrella de nuestro análisis, la transformada de Fourier. Lo que hace es generalizar la idea anterior para poder descomponer cualquier señal, da igual si se repite o no. Ya no nos da solo unas cuantas notas sueltas, sino que nos da el espectro completo y continuo de todos los ingredientes de frecuencia que forman esa señal. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Su genialidad está en que crea un puente, un pasadizo secreto entre dos mundos. El mundo del tiempo, o el espacio, que es donde vivimos y medimos las cosas, y ese otro mundo oculto, el mundo de la frecuencia. Volvamos a nuestro ejemplo del principio. A la izquierda, en el dominio del espacio, tenemos una señal súper simple, un pulso rectangular que representa la rendija por donde pasa la luz. Pero cuando aplicamos la transformada de Fourier para viajar al dominio de la frecuencia, ¿qué obtenemos? Pues exactamente el patrón de luz complejo que vimos al principio. Es la misma información, pero vista desde dos perspectivas totalmente diferentes. Aquí está el motor de todo esto. A ver, que nadie se asuste con las fórmulas, que lo importante es la idea. La primera integral, la transformada, es la máquina que coge nuestra señal en el tiempo, como un sonido, y la convierte en su espectro, o sea, en sus ingredientes de frecuencia. Y la segunda, la inversa, hace justo lo contrario. Coge ese espectro y reconstruye la señal original a la perfección. Es un camino de ida y vuelta, sin perder absolutamente nada de información por el camino. Bien, y esto es mucho más que una simple curiosidad matemática. Esta llave maestra abre la puerta a soluciones para problemas importantísimos en el mundo real. Vamos a ver un par de ejemplos que son una pasada. En física e ingeniería esto es casi un superpoder. Transforma ecuaciones diferenciales, que son el lenguaje del cambio y que a veces son un verdadero dolor de cabeza, en simples ecuaciones algebraicas, de las de multiplicar y dividir. Problemas como la ecuación del calor se vuelven muchísimo más fáciles de resolver cuando saltamos al dominio de la frecuencia. Pero es que además es la base de todo el procesamiento de señales que usamos hoy en día, desde los ecualizadores que nos dejan subir los graves o los agudos en la música, hasta los auriculares con cancelación de ruido o los filtros que usamos para mejorar una foto en el móvil. Todo, absolutamente todo, se basa en manipular las frecuencias que la transformada nos ayuda a ver. Y esto nos lleva de vuelta al inicio, cerrando el círculo de una forma que es de verdad asombrosa. El patrón de difracción de la luz no es que sea parecido a una transformada de Fourier, es que es una transformada de Fourier. La propia naturaleza, a través de la física de la luz, está calculando la transformada en tiempo real. Es como un procesador óptico funcionando a la velocidad de la luz. Brutal. Esta conexión tan profunda entre los dos dominios, el del tiempo y el de la frecuencia, nos revela un límite fundamental.
y no solo de las matemáticas, sino del propio universo. La idea clave es esta. Es matemáticamente imposible que una señal esté perfectamente definida en el tiempo y a la vez perfectamente definida en frecuencia. Siempre hay una especie de compensación. No se puede tener todo a la vez. Pensemos en esta compensación. Si queremos crear un pulso de sonido muy corto y preciso, como un chasquido de dedos, necesitamos mezclar un montón de frecuencias diferentes. Por otro lado, si queremos tener una frecuencia pura y perfecta, como la nota que da un diapasón, esa onda tiene que, teóricamente, extenderse para siempre en el tiempo. Cuanta más certeza tenemos en un dominio, más se desparrama la información en el otro. Y lo más alucinante no es eso, es que esta idea, que es puramente matemática, es exactamente la misma lógica que hay detrás del famoso principio de incertidumbre de Heisenberg en la mecánica cuántica. La posición de una partícula sería como el tiempo en nuestra analogía y su momento o velocidad sería como la frecuencia. Y resulta que no se pueden conocer las dos cosas con una precisión absoluta y al mismo tiempo. La transformada de Fourier nos enseña que una herramienta matemática puede desvelar principios fundamentales sobre cómo funciona el universo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final. ¿Qué otras reglas ocultas de nuestra realidad estarán ahí, esperando a ser descubiertas a través del lenguaje de las matemáticas?